Hoy, en 2022, hay un estado judío en el mundo, Israel. Ahora, por supuesto, hay varias comunidades judías en todo el mundo, en un proceso conocido como la diáspora judía, que, a lo largo de la historia, se trasladaron a otros lugares por exilio o migración elegida. En términos de la Biblia hebrea, el término exilio se usa para referirse a aquellos que, en sus palabras, fueron obligados a abandonar el área del antiguo reino de Israel durante el siglo VIII a.C. Por supuesto que el Estado israelí de hoy es muy diferente del antiguo reino, tanto en su creación como en el territorio que ocupa. Aunque está ubicado aproximadamente en la misma área, ¿qué pasaría si no lo estuviera? A lo largo de la historia hubo varias propuestas para la creación de un Estado judío, a veces propuestas por los propios judíos y otras veces por aquellos que se oponían a ellos. En este video quiero repasar esa lista y aprender sobre qué otras ubicaciones Israel o cualquier otro nombre que este otro Estado judío podría haber tenido, podría haber estado, quién las propuso, cuándo, por qué, cómo habrían procedido para construirlo. ¿Y por qué finalmente no sucedió, con Israel siendo creado donde está hoy? Ahora una rápida aclaración, este video no trata sobre la legitimidad de la existencia de Israel o Palestina donde existen. También te pido que seas cortés y te abstengas de discutir este tema en los comentarios. No resolverás la crisis de Medio Oriente discutiendo en los comentarios de un video de YouTube. Aquí aprenderemos objetivamente sobre otras ubicaciones propuestas para un Estado judío, sin más implicaciones. Creo que podemos decir que a lo largo de la historia ha habido alrededor de 8 propuestas para la creación de un Estado judío, además del que realmente tuvo lugar. Resumamos brevemente cómo se creó el actual Estado de Israel. El antiguo reino de Israel se refiere a la monarquía unida de Israel y Judá que en aquel momento marcó la unificación nacional de los israelitas y se data que duró entre 1047 y 930 a.C. Después de la muerte del rey Salomón, el reino se habría dividido en dos, el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. Desde entonces no había existido ningún otro estado único del pueblo judío, pero luego se firmó la Declaración Balfour, una declaración pública emitida por el gobierno británico en 1917 durante la Primera Guerra Mundial, anunciando el apoyo para el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, aunque no todo, entonces una región otomana con solo una pequeña minoría de población judía. La elección de esta ubicación parece deberse a su significado mítico e histórico. La declaración también establecía que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1948, el Estado de Israel fue finalmente creado a través del mandato colonial británico de Palestina, aunque tomó algún tiempo. A pesar de ser el lugar de origen histórico para el pueblo judío, parece que la razón principal por la que se eligió este lugar específico fue porque se podía. Los británicos simpatizaban con la idea de crearlo y controlar el territorio deseado. Pero, ¿qué pasaría si no hubieran sido comprensivos o si no controlaran el territorio? Este es el punto donde miramos las otras propuestas para un Estado judío hechas a lo largo de la historia y respondemos a la pregunta, ¿qué pasaría si Israel estuviera en otro lugar? Como mencioné, hubo al menos 8 propuestas para otras creaciones de un Estado judío, algunas más serias que otras, algunas más viables que otras y algunas teniendo en cuenta el bienestar del pueblo judío, mientras que otras intentaban hacer lo contrario. Antes de entrar en cada una, vamos a enumerarlas. Primero, la ciudad de Ararat en los Estados Unidos, luego Uganda británica, Kiana británica, la Oblast autónoma judía en la Unión Soviética, ahora Rusia, el plan Fugu en Japón, el plan de Madagascar, Port Dhabi en Australia y un territorio autónomo judío dentro de África Oriental italiana. También es importante señalar que la mayoría o incluso quizás ninguna de estas propuestas se crearon en lugar de Israel o para evitar su existencia. ¿Cuáles son las ubicaciones alternativas propuestas para Ararat y por qué no se concretaron en la ciudad de Ararat, Estados Unidos? En 1820 tuvo lugar una idea precursora de la creación de Israel. Un hombre llamado Manuel Noah intentó fundar una patria judía en Grand Island en el río Niágara para ser llamada Ararat, después del monte Ararat, el lugar de descanso bíblico del Arca de Noé. Construyó un monumento allí que decía, Ararat, refugio para los judíos. Sin embargo, este fue más el proyecto de un individuo y la idea no atrajo a muchos seguidores, por lo que se rindió y comenzó a abogar por la creación de un Estado judío en la tierra de Palestina, entonces parte del Imperio Otomano. Después está Uganda británica.
Este proyecto fue conocido como el Plan Uganda, una propuesta presentada en 1903 por Theodor Herzl para crear una patria judía en una porción de África Oriental británica. Lo presentó como un refugio temporal para los judíos para escapar del creciente persecución de los judíos en Europa, algo que había sido una realidad de vez en cuando en el continente a lo largo de la historia. El autor Richard Simler escribió un artículo muy interesante hace un tiempo llamado Identificado como el enemigo o por qué hay tan pocos judíos en Portugal. Portugal es un ejemplo de cómo los judíos fueron expulsados por varios gobernantes. En un momento en que algunos países europeos estaban volviendo a esto, el plan de Uganda presentó una idea de refugio. Pero cuando se presentó, otras personas que abogaban por la creación de un Estado judío no estaban de acuerdo con la ubicación. Algunos otros propusieron la idea de que sucediera en Angola portuguesa, un pensamiento que había existido desde 1886, propuesto por algunos como una reparación histórica por su expulsión en el siglo XV en relación con el artículo que acabo de mencionar, con Mozambique también siendo una alternativa, pero ninguna fue seguida. Como los británicos parecían comprometidos con Uganda, Joseph Chamberlain incluso declaró si el Dr. Herzl estuviera en absoluto inclinado a trasladar sus esfuerzos a África Oriental, no habría dificultad en encontrar tierras adecuadas para los colonos judíos. Terminaron acordando establecerlo e incluso enviaron una delegación para preparar el asentamiento, pero luego se dieron cuenta de que los nativos estaban en contra. Y aparentemente había demasiadas líneas que lo hacían peligroso. Esto suena ridículo, pero en realidad se enumera como la principal razón del fracaso. El Imperio Británico tuvo un intento más de establecer un Estado judío antes de avanzar con la opción de Palestina, Guyana. En 1939, un plan para reasentar a un número reducido de refugiados judíos en la Guyana británica fue suspendido por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno británico decidió que el problema es actualmente demasiado problemático para admitir la adopción de una política definitiva y debe dejarse para la decisión de algún futuro gobierno en los años venideros. La razón por la que se pensó en el primer plan de Uganda fue debido a una persecución de personas judías que estaba ocurriendo en Rusia. El Imperio ruso estaba incitando disturbios violentos llamados pogromos contra varias comunidades, principalmente las judías. Esto nos lleva a otra propuesta de creación de un Estado judío más adelante en la historia, cuando el Imperio ruso ya no existía y ahora existía la Unión Soviética. El Oblast Autónomo Judío fue creado en los años 1930 como una patria para los judíos trabajadores. Según la política nacional de Joseph Stalin, cada uno de los grupos nacionales que formaban la Unión Soviética recibiría un territorio en el que buscar su autonomía cultural en un marco socialista, algo que no sucedió efectivamente, y la solución fue más bien un intento de contener a cualquier grupo que eligieran. Otro objetivo clave del proyecto era incrementar la población en el distante lejano Oriente Soviético. En 1928 casi no había asentamiento en la zona, mientras que los judíos tenían profundas raíces en el oeste de Rusia y Ucrania. De hecho, inicialmente hubo propuestas para crear una república soviética judía en Crimea, pero esto luego fue rechazado. En el Oblast Oriental, los líderes judíos fueron arrestados y ejecutados por el Estado soviético. Poco después, la Segunda Guerra Mundial detuvo toda la idea. Tras la disolución de la Unión Soviética, la mayoría de los judíos rusos emigraron a Alemania o Israel. El Oblast Autónomo todavía existe hoy dentro de la Federación Rusa con el mismo nombre, pero hay muy pocos judíos que realmente viven allí. Se dice que existió otro plan, a pesar de que hay muy pocas pruebas que lo indiquen, es el Plan Fugu en Japón. Marvin Tokayer y Mary Schwartz publicaron un libro llamado El Plan Fugu en 1979. En este libro parcialmente ficticio se mencionan memorandos escritos en el Japón imperial de los años 1930 que proponen el asentamiento de refugiados judíos que huían de la persecución en Europa. Supuestamente propusieron que un gran número de personas judías deberían ser alentadas a establecerse en Manchukuo o en Shanghái, ocupado por Japón, aprovechando el supuesto poder económico del pueblo judío, así como ganando favor con los Estados Unidos. La firma del Pacto Tripartito en 1941 y otros eventos impidieron su completa implementación según estos autores. Pero algunos investigadores han afirmado que los memorandos utilizados como fuente fueron sacados de contexto y nunca realmente hubo un plan de este tipo. Un plan que sí existió, lamentablemente, fue el Plan Madagascar. Este fue un plan creado por el Tercer Reich alemán para reubicar forzosamente a las personas judías de Europa en la isla africana de Madagascar. Esto sucedió en 1940 tras la guerra, cuando ya había comenzado la gran persecución de las comunidades judías. Como la victoria en Francia era inminente, creían que controlarían todas las colonias francesas, incluyendo Madagascar.
Su memorándum solicitaba reubicar 1 millón de judíos anualmente durante 4 años, con la isla administrada como un estado policial por las SS. Afortunadamente, el plan no era viable cuando se propuso debido al bloqueo naval británico. Tampoco era un plan serio de reubicación y solo buscaba dañar y finalmente destruir a estas personas. Pero Alemania no fue la única potencia que propuso algo similar. También en la África colonial hubo una propuesta para un territorio judío autónomo dentro de África Oriental Italiana. El gobierno del dictador italiano a principios del siglo XX ofreció resolver lo que llamaban el problema judío en Europa, reasentando a estas personas en un territorio autónomo en su posesión colonial. Al parecer, ya había una pequeña comunidad judía viviendo allí en lo que hoy es Etiopía. El territorio autónomo propuesto dentro del Imperio italiano probablemente implicaría condiciones de vida duras y terribles. Afortunadamente, el plan de Mussolini tampoco se implementó. Otro intento breve fue por Davy en Australia. La explicación para este es tan corta como su existencia. Alrededor de 1940, con el apoyo del entonces primer ministro de Tasmania, Robert Cosgrove, un hombre llamado Critchley Parker propuso la creación de un asentamiento judío en Port Davey, en el suroeste de Tasmania, Australia. Inspeccionó el área, pero luego murió en 1942 y esta idea murió con él. En resumen, se presentaron las propuestas históricas para un Estado judío, entendiendo los orígenes del movimiento, los primeros intentos de encontrar una ubicación y las razones de su fracaso. La mayoría de ellos se conectaron con África a través de las colonias británicas, italianas o portuguesas, junto con la idea de Madagascar, pero también existieron otras propuestas en los Estados Unidos y Australia, junto con el intento de región autónoma en Rusia. ¿Crees que alguna de estas ubicaciones habría sido viable para establecer un Estado judío? ¿Y hay alguna otra propuesta que no mencioné? Gracias por ver, suscríbete si gustas y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general. Gracias.